La cuenta de TikTok que ves en pantalla ya es conocida en el canal por las diversas experiencias paranormales que hemos compartido en varios videos. Para recordar un poco, él trabaja en una tienda con mucha actividad paranormal y tras regresar de un turno nocturno notó que algo lo había seguido a casa. Sus luces LED comenzaron a parpadear sin motivo alguno y lo que ocurriría después sería aterrador. Won't stop going on and off. And I'm the only one here currently. And all my damn cabinets are open. And my remote for the lights are over there. And they just won't turn off. They just won't turn off. Yo, what the fuck was that? Si el fenómeno de sus luces no fuera suficiente, también se logra oír una voz incorpórea susurrando, vete. Yo, what the fuck? Durante otra noche, empieza a escuchar ruidos extraños en distintos puntos de la casa. And I'm alone? Jesus Christ. And I'm alone too. Jesus fucking. Oh my god. Oh my god. There was something behind that. There was something behind that. Nope. 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 Cuando entra al baño en busca del origen de los sonidos, una figura oscura aparece brevemente detrás de la cortina antes de desvanecerse en cuestión de segundos. Todo apunta a que la presencia que lo acecha en su trabajo lo siguió con el objetivo de seguir atormentándolo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cómo reaccionarías ante una situación como esta? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente caso ocurrió en España, publicado por la cuenta de TikTok que aparece en pantalla. Un grupo de amigos tomó el ascensor, pero por alguna razón no los llevó al piso que habían elegido. Esto fue lo que pasó. Oh, no, no, look, it works, it works, it works, it works. No. What is... Let's go do it again. Okay, so it's been doing this for a minute. And there's nothing out there. Are we too heavy? You're too heavy. Oh, yeah, Sergio, ascensor. Man, you've been hit, you need to hit that gym. Mr. Dad, 1588 kilogram. What's going on? You wanna Yeah. figure it out? Yeah. Hey, no, that did something, that did something. No. Dude, Amarona? I don't know. Leona. What is going on? Are we too heavy? Is there someone there? What the? El ascensor se detiene y abre las puertas en el piso 16. Aunque ese no era el destino de los jóvenes, podría parecer una simple falla, pero lo inquietante es que varios huéspedes han reportado lo mismo. Lo más extraño es que ese piso aún está en construcción y no debería haber nadie allí. Sin embargo, días después, las cámaras captaron algo extraño. Yo, so this elevator is acting mad weird. We started a few floors up, and Yo. Yo. Did we stop? Are we? Vemos que el ascensor se detiene de golpe, posiblemente por un reciente corte de luz que afectó gran parte de España. Aunque el generador de emergencia se enciende, no funciona del todo bien, ya que las luces siguen parpadeando sin control. Mientras los chicos se reían de la situación, algo escalofriante ocurriría. There you go. I got you. oh, oh, he's cooking something. What are you doing? Yep. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. making his bladder. I gotta pee. You gotta pee. I feel like a rapper. Hey, Shut but- up, go. I gotta pee. Oh, yeah. I'm holding my bladder.
Yeah. I gotta pee. I don't know where else is going. I gotta pee. It's making me mad. God, like so. gotta pee somewhere else. Angry like Bowser. Guys, this is probably the worst thing anyone's ever. En la esquina del ascensor aparece lo que parece ser una silueta oscura moviéndose. El grupo no se dio cuenta de ello en ese momento, pero al revisar la grabación más tarde quedaron aterrados al pensar que algo sobrenatural estuvo con ellos. Después de unos minutos, las puertas del ascensor finalmente se abren, pero algo extraño sucede. No. Chimichanga. Like a hot pocket. We're moving. Fine. Thank you. Where are we Oh, going? wait. This is Stop. No. No. That's the same one as before. No. All right. Después de más de una hora atrapados, el ascensor vuelve a abrirse otra vez en el piso 16, un piso donde se supone que no debería haber nadie. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué crees que era esa figura que captó la cámara? ¿Tendrá esto alguna relación con el misterioso piso 16? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, una mujer cuenta que ha estado sufriendo de actividad paranormal en su casa por casi 2 meses seguidos, y no ha hecho más que intensificarse cada vez más. Además, la mujer tiene 2 hijos pequeños, y durante una noche, mientras su pareja se encontraba trabajando, ella y sus hijos descansaban, hasta que algo escalofriante ocurriría. I rebuke you in Jesus' name. I rebuke you in Jesus' name. I rebuke you in Jesus' name. Leave these babies alone. I rebuke you in Jesus' name. I rebuke you. Podemos ver como un pequeño juguete de patineta comienza a balancearse hacia adelante y atrás por sí solo. No hay viento ni nadie cerca. La señora, preocupada por sus pequeños hijos, comienza a reprender a esta entidad para que se vaya. Pero en vez de ser beneficioso, el espíritu parece responder con mayor agresividad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esto sea prueba real de actividad paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Tú decides. En esta ocasión, este hombre se encontraba descansando un rato de su jornada laboral. Mientras lo hacía, colocó una cámara para captar todo lo que podría ocurrir, ya que según rumores de los demás trabajadores, esta zona era conocida por contener una gran carga paranormal. Veamos qué fue lo que captó. El colaborador, al darse cuenta de lo sucedido, salió rápidamente de allí, dejando la cámara encendida. Algunos podrían pensar que todo esto es una broma o un montaje, pero la reacción natural que tuvo esta persona deja mucho que pensar. ¿Y tú, crees que esto se trate de alguna entidad? ¿O es simplemente una broma entre compañeros de trabajo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que aparece en pantalla le pertenece a una familia que hace poco compartió un video en el que las cámaras de seguridad de su casa registraron algo escalofriante. Atentos.
En el video se escucha claramente un ladrido, pero si prestamos atención, notamos que no proviene del perro que está junto al hombre. Un detalle importante es que la familia tiene varios perros en casa, y hace poco uno de ellos falleció. El hombre afirma que ese ladrido era idéntico al de la mascota fallecida. ¿Y tú, qué crees sobre esto? ¿Podrá ser acaso evidencia esto del espíritu del perro fallecido? ¿O tiene alguna explicación lógica? Tú decides. El siguiente video ocurrió en Paraguay. Un supervisor se encontraba registrando los diferentes buses que llegaban a la estación antes de irse a su casa, pero hubo uno en especial que captó su atención. Lo que grabaría sería inquietante. Vemos como el bus, aunque sin chofer, apaga y prende sus luces e incluso trata de arrancar. Según cuentan, este bus le perteneció a un chofer que lamentablemente falleció tiempo atrás. ¿Y podrá ser entonces esto prueba real de la existencia de vida después de la muerte? Escribe tu opinión en los comentarios. Este video fue grabado por Zach, un guardia de seguridad nocturno asignado a revisar un antiguo desagüe pluvial en el centro Colorado Springs. La zona había generado preocupación entre los vecinos, quienes contaban historias extrañas y reportaban actividad sospechosa. Lo que comenzó como una inspección de rutina terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora. Hello? Anyone here? Oh, I need to take a breather. What the fuck? Nope, I'm dipping out. Fuck this shit. I don't know what that is. Oh fuck. Cuando Zach escuchó el primer grito, pensó que podría tratarse de un animal salvaje, así que siguió avanzando por el túnel. Sin embargo, al ver huellas recientes en el suelo, se dio cuenta de que no estaba completamente solo. Más aún, cuando los gritos se hicieron más intensos y espeluznantes, el guardia supo que esos sonidos no eran de un animal, así que decidió salir rápidamente del túnel. En los comentarios del video, muchos especularon que la criatura que podría haber escuchado sea un skinwalker. ¿Y tú, qué crees que pudo haber captado Zach en este túnel? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video conocemos a Luz, una mujer que se dedica a pintar y vender cuadros. Creó una obra durante la pandemia que mostraba el mar de noche, ya que no logró venderla, decidió colgarla en su casa. Sin embargo, desde entonces, su familia afirma haber notado extraños sucesos alrededor de este cuadro. Incluso llegaron a grabar uno de estos eventos. Mira, te digo que algo se mueve en el cuadro. Fíjate bien, quédatele viendo. ¿Ya viste? Ay, no mames, güey. En la grabación, se puede ver cómo una pequeña parte del cuadro comienza a moverse sola. En otro video, Luz aclara este suceso, pero es interrumpida por algo. Un nuevo video enseñándoles el cuadro de frente. Es pintura mate, no se refleja. Ay, güey.
La mujer explica que la pintura es totalmente mate y no hay ninguna fuente de luz en el lugar. Por ello, no es posible que el suceso anterior puede haber sido causado por un reflejo. Justo antes de acabar su explicación, todo el marco del cuadro se mueve solo, lo que refuerza la idea de que algo extraño está ocurriendo en esta pintura. ¿Y tú, crees que de alguna manera esta pintura puede estar maldita? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Haunted Wesley Manor, compartió los siguientes metrajes del pasado mayo del último año, donde realiza una exploración a una casa abandonada que se dice permanece el espíritu de un niño que pereció en dicho lugar. Al comenzar la grabación, el explorador dice haber visto la presencia de este niño y esperando volver a captarlo por segunda vez en cámara, trata de hacer contacto con él. Y esto fue lo que captó. Gonna try this again. I saw the little boy, or girl, I couldn't tell what it was. But again noted there's not any orbs down here. Not like there usually is. The energy's also a little different. Oh, he's back. Hey, hi. Hey, oh shit, let me go. I'm listening to the child giggle. I'm starting to get a little freaked out myself, and I've been through this before. I could definitely hear him laugh. I can hear it laughing. It's so crazy how there's no orbs down here. This place is usually... You guys hear that? Inesperadamente, la mano de un niño saluda desde atrás de una esquina. El explorador se acerca a investigar, pero no hay nadie. Además, empieza a escucharse unas risas. Y luego seguiría grabando, esperando evidenciar algo más. Lo que captaría sería intrigante. Alright, so I've already chased this thing twice. It's definitely visible. The energy in here isn't heavy, but it's definitely charged. There it is. Hey, aren't you sick and tired of me chasing you? Yo. Are you done throwing rocks at me? El rostro de un menor se asoma desde la esquina y nuevamente el explorador corre a averiguar, pero no hay rastro de nada. Finalmente, en este último metraje, logra captar otra vez la aparición, aunque aquí no se da cuenta de ello. Si te fijas con cuidado, podrás notarlo. If you're here and you're hearing this, I apologize for saying that. And yeah, if your head is deformed, maybe it was just a trick of the light. I don't know. So, yeah, I apologize. And yeah, definitely getting the feeling, that's for sure. Entonces, ¿estos metrajes son evidencias de la existencia de la entidad de un niño en esta casa abandonada? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.